Hola, muy buenas noches para todos. Quisiera confirmar, por favor, si me escuchan correctamente y si ven bien la pantalla y el webinar iniciará en unos minutos. Me pueden responder en el chat de preguntas, por favor. Bien, muchísimas gracias por contestar. Bienvenidos. Este es un webinar del Distrito Financiero. Somos una empresa de educación, somos una empresa colombiana, desde el 2011 estamos y digamos que ya tenemos este proyecto de educación como tal hace aproximadamente 3 años. Antes era más, bueno, pues digamos que una relación más que todo con los brokers, pero pues hace ya 3 años aproximadamente iniciamos este proyecto con los clientes, no solamente con los brokers, ¿cierto? Entonces, tenemos webinars los días lunes a esta hora, todos los lunes hasta ahora, 8 de la noche hora Nueva York, y los miércoles a las 12 al mediodía, también hora Nueva York, así que pues los invito a todos estos webinars. Bien, por ahora, digamos que la idea es hacer una serie partiendo desde lo básico hasta lo avanzado, así que hemos empezado con análisis técnico, así que digamos que por ahora todavía estamos enfocados en eso, en indicadores, etcétera, y la idea pues es ir avanzando poco a poco con temas un poco más complejos, entonces ya pasar de los análisis, tanto análisis técnico como fundamental, llegar a un poco de manejo de riesgo y también ver un poco de psicología de trading, que digamos es una de las cosas que a veces pensaríamos que es la más fácil, pero realmente es la más difícil en este mundo. Entonces, no siendo más, daremos inicio. Hoy vamos a ver el indicador estocástico, pero digamos que como siempre se hace una introducción a qué es todo esto de los análisis, sobre todo pues porque hay algunos de ustedes que pues han venido a todos los webinars, pero pues hay otras personas nuevas. Así que para empezar, existen tres tipos de análisis en los mercados financieros, donde digamos que para los traders retail, como nosotros, los traders minoristas, pues estos dos son los más importantes, el análisis técnico y el análisis fundamental. Estos, como su nombre lo indican, son tipos de análisis. Así que ojo, porque hago tanto énfasis en esto en todos los webinars, seminarios, etcétera, porque em, digamos que muchas veces las personas dicen o leen, no, pues es que realmente el análisis técnico no sirve para nada, el análisis técnico no me va a dar como tal, digamos que la manera de ser rentable, y tienen toda la razón. El análisis técnico ni el análisis fundamental están para eso. Los tipos de análisis están para analizar el mercado, para aprender a conocer el mercado. Ser rentables o no ya depende de otros factores. Sin embargo, digamos que por eso es que iniciamos por los tipos de análisis y después ahí sí pasamos por riesgo, etcétera, pues porque simplemente ustedes no pueden comenzar a, no sé, hacer operaciones de cálculo sin saber sumar y restar, ¿cierto? Entonces, eso no quiere decir que primaria no sea importante, por así decirlo, digamos con esta analogía que siempre hacemos. No, claro, primaria es importante y todos pasamos por allí, allí es donde aprendemos a leer, sumar, dividir, etcétera. Pero pues obviamente no es lo más avanzado. Digamos que eso es la parte básica y los tipos de análisis es eso. ¿Listo? Aprender a conocer el mercado, aprender a analizarlo, aprender a ver que si un activo se está moviendo de X o Y manera, pues yo entiendo por qué se está moviendo de esa manera, ya sea que se esté moviendo de manera racional o irracional, porque es que también, digamos que analizando los mercados nos damos cuenta en qué puntos hay, o más bien, en qué momentos el mercado actúa de manera irracional. Y a pesar de que esto no es tan fácil como, digamos que no necesariamente siempre que esté actuando de esa manera lo vamos a descubrir, si haciendo un análisis y digamos que perfeccionando nuestras técnicas vamos a poder
tratar al menos de entender cuándo son momentos racionales, cuándo no, eh, cuándo podrían pasar, cuándo no podrían pasar. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la idea de estos dos tipos de análisis. Un análisis que digamos que es como el más viejo en el sentido estricto, o bueno, hablando como estudio como tal, es el análisis fundamental. Digamos que en términos de estudio como tal, el análisis técnico es mucho más joven y esto también se explica bastante por la tecnología, etcétera. Entonces, en el análisis fundamental lo que quería decir es tratar de explicar el movimiento de el precio de un activo mediante diferentes factores. Entonces, tanto factores como tal del activo mismo, como otros factores que no son del activo, sino que más bien están allí es debido al contexto y podrían afectar a ese activo. ¿Listo? Por el contrario, entonces, digamos que en un punto, pues sí, el análisis fundamental tenía muchas ventajas, pero también tenía ciertas desventajas, así que pues en un punto prácticamente el análisis técnico tomó más fuerzas, precisamente porque casi que eh, era una respuesta a esas desventajas que todavía tenía el análisis fundamental. No voy a ahondar mucho en esto porque ya tenemos un webinar de esto. Después les pasamos el canal de webinars mediante correo electrónico, pero pues sí es importante que a grandes rasgos lo tengamos presente. Entonces, pues está el análisis técnico, donde ya vamos a evaluar como tal el movimiento del precio en sí. Este se puede clasificar de dos maneras, o más bien tiene dos subdivisiones, que es el análisis cuantitativo y el análisis chartista. Ojo, aquí yo no estoy haciendo referencia al trading cuantitativo, eso es algo aparte que vamos a ver en un futuro, digamos tiene que es un tema un poco más avanzado. Yo estoy hablando sobre el análisis cuantitativo dentro del análisis técnico. Digamos que hago esta aclaración precisamente porque no quiero que se confundan, no quiero que piensen que entonces si saben análisis cuantitativo, que básicamente son los indicadores, están haciendo trading cuantitativo. No, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que el nombre es el mismo o esta parte cuantitativo es la misma, precisamente porque hace referencia a esa parte matemática, esa parte que uno calcula. Digamos que no es como tal de observar, de, sí, yo veo la vela de tal forma, como si es en el chartista, donde pues se crean, digamos que pues diferentes imágenes, diferentes formas, sino que aquí pues los indicadores técnicos fueron desarrollados como tal, basándose en matemáticas y en estadística. ¿Listo? Entonces, por eso pues el nombre, pero no quiero que se confundan. Y digamos que esta serie de webinars las hemos realizado de esta manera o decidimos realizarla de esta manera básicamente por esto. MetaQuotes hizo un estudio. MetaQuotes es la empresa desarrolladora de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Para los que son nuevos en este mundo, existen diferentes plataformas de trading en el mundo, pero entre digamos que eh, las más utilizadas, y de hecho la más utilizada en el mundo, es MetaTrader 4. MetaTrader 5 pues es la siguiente eh, como generación, por así decirlo, de MetaTrader 4, solamente que no se ha terminado de configurar. Todavía hay algunas cosas que se necesitan para que pues MetaTrader 5 llegue a ser tan popular como MetaTrader 4, así que estas dos son todavía, digamos que a pesar de que ya existe la MetaTrader, la 5, todavía MetaTrader 4 está, pues es una de las más usadas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque MetaQuotes hizo diferentes estudios del por qué las personas, pues los clientes, así retail, los traders retail, los traders pequeñitos como nosotros, los minoristas, hacemos, o digamos que duran, la gran mayoría, menos de un año en los mercados. Y básicamente, en el sentido estricto del análisis técnico, se, bueno, los resultados
dieron a conocer que primero las personas no conocían los indicadores, que muchas personas utilizaban gran cantidad de indicadores sin realmente conocerlos, también que muchas personas utilizaban estrategias que realmente no entendían o estrategias que no eran propias, y eso también generaba digamos que confusiones, y que finalmente no hubiese, digamos que casi que no se pudiese mirar realmente qué fue lo que hizo esa persona, porque simplemente las cuentas eran muy desorganizadas, las cuentas tenían patrones, o bueno, más bien, no tenían patrones, digamos que cada operación parecía muy individual. Entonces digamos que esto fue uno de los resultados que arrojó estas diferentes pruebas que realizó MetaQuotes, este estudio. Y pues básicamente esto nos deja ver que a pesar de que bien, entonces digamos que una de esas cosas es precisamente pues eso, que las personas realmente, a pesar de que digamos que el análisis técnico es lo más o una de las cosas más llamativas del trading, la interpretación de gráficos se vuelve interesante para personas que no conocen de este medio, y hay gran información de qué es el análisis técnico, cómo se interpretan los diferentes indicadores, etcétera. Pues realmente diversos estudios, sobre todo pues este de MetaWoods, demostró que las personas no le ponen el empeño necesario para aprenderlo, y digamos que esto es de lo más básico. Esto, como ya les dije, no les va a garantizar rentabilidades, pero pues si ni siquiera se esfuerzan en entender esto, pues también digamos que después ocurren otros problemas, como es el manejo del riesgo, el manejo de las emociones. Digamos que hay como toda una falta de estudio y de dedicación a, en serio, a aprender, y no solamente querer hacer rentabilidades. ¿Listo? Entonces ya con esto en mente vamos a empezar a ver una clasificación de los indicadores técnicos. Entonces, digamos que las clasificaciones de los indicadores técnicos, o más bien, existen diversas clasificaciones de indicadores técnicos. En este webinar les hemos traído una de esas tantas. eh, ¿Y por qué? O sea, o más bien, ¿por qué es tan importante conocer las diferentes clasificaciones, o al menos una clasificación? Básicamente porque los indicadores técnicos están allí por una razón, ¿cierto? No solamente para pues que se vea mejor el gráfico o algo por el estilo, sino porque realmente lo que necesitamos, o lo que para lo que nos sirven, es para sacar mayor información del gráfico. Si decidimos ser bueno, si decidimos utilizar los indicadores técnicos, debemos saber el por qué lo estamos usando, más allá de es el indicador más usado, o es el que me dijo tal persona, o no, sino que realmente sepamos: yo estoy usando este indicador y no este otro, porque este me dice X, Y, Z, en cambio este otro me dice A, B, C. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la idea. También por eso es tan importante tenerles cierta clasificación, porque todos los mercados, pues, o bueno, más bien, van a haber momentos en el mercado diferentes, y pues también los activos financieros son diferentes. No es lo mismo analizar un activo en un momento lateral, no es lo mismo analizar un activo en un momento alcista volátil a uno bajista que no sea volátil. ¿Listo? Entonces digamos que todas esas diferencias también van a generar que ciertos activos, perdón, ciertos indicadores sean más útiles en ciertos momentos. Bien, entonces tenemos esta clasificación. Esta es una de las sencillas, hay algunas que tienen muchas más subdivisiones, pero entonces están los indicadores de tendencia, que su mismo nombre ya nos dice, digamos que
qué es lo que nos dicen y pues básicamente, efectivamente, pues nos dicen qué tendencia hay en ese activo en ese momento. ¿Qué es importante tener en cuenta con los indicadores de tendencia? Que estos indicadores están retrasados. Así que normalmente, pues, estos indicadores nos van a dar señales tardías. Ojo, esto no quiere decir que sean malos o buenos. Se puede operar perfectamente con esas señales tardías si la persona desarrolla una estrategia que aplique para eso. Solamente hay que tenerlo en cuenta. Precisamente porque, pues, esas señales o bueno, más bien vamos a perder, por así decirlo, cierto momento de alguna tendencia, ¿listo? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. No los hace necesariamente buenos o malos, solamente tenemos que tener eso en cuenta. Comúnmente son estos indicadores de tendencia se grafican como tal en el gráfico, así que también por eso los vamos a poder diferenciar de otros tipos de indicadores. Están los indicadores de fuerza, que pues estos nos comparan, digamos, o bueno, más bien hacen una comparación entre los movimientos individuales al alza o a la baja del precio y así podemos efectivamente saber más allá del gráfico, pues si ese movimiento que en el gráfico puede ser alcista, pues si tiene fuerza o si podría llegar a representar el inicio de una tendencia, el rompimiento de un soporte, de una resistencia, o si más bien, si se está viviendo un momento alcista, pero tal vez ese momento alcista no va a perdurar tanto, precisamente por la falta de fuerza, eh, pues que tiene, ¿no? Están los indicadores cíclicos, que estos son los indicadores que describen las fluctuaciones de los precios. En este, digamos que en esta clasificación los denominan como indicadores cíclicos, pero aquí están más bien como las herramientas de trading, como Fibonacci, como el retroceso de Fibonacci, por ejemplo, donde podemos ver en qué puntos puede fluctuar el precio en una tendencia pues dada, ¿no? O en un momento dado, mejor. Y están los indicadores momentum, que estos son los que conocemos como osciladores. Estos son bien importantes y bien interesantes porque nos van a determinar la vitalidad de una tendencia. Y aquí, digamos que se vuelve importante que ustedes aprendan o que ustedes sepan la teoría de Dow, las seis premisas, porque estos indicadores momentum o estos osciladores van muy de la mano con esta premisa que nos dice que existe un momento de acumulación, participación y distribución en los mercados. ¿Listo? Entonces digamos que gracias a esa vitalidad que estos nos muestran, podríamos clasificar más o menos lo que estamos viendo según es un momento de acumulación, ya se está acabando ese momento de acumulación, entonces tal vez estamos llegando a un momento de participación. No, ya no es un momento de participación, ahora estamos entrando a un momento de distribución. ¿Listo? Entonces digamos que eso es como lo importante en este punto. Bien, entonces hoy vamos a ver el oscilador estocástico. Este es un indicador que pertenece a la subdivisión de los indicadores momentum. Digamos que un poco de teoría con respecto a este oscilador fue desarrollado en los años 50. Muestra la ubicación del precio de cierre con respecto al rango entre el máximo y el mínimo. Muy importante esto porque precisamente nos está mostrando ahí en determinado periodo de tiempo quiénes son los que en serio están ganando, digamos que dónde se han ubicado por más tiempo el precio, en esa parte alcista o en esa parte bajista. Este indicador, o si ustedes, digamos, conocen eh, el oscilador porcentaje de Williams, de hecho, estos dos, digamos que el porcentaje de Williams es el mismo estocástico, pero al revés. ¿Qué quiere decir esto? Este se ubica entre 0 y 100. El porcentaje de Williams se ubica entre 0 y -100. ¿Listo? Entonces, digamos, si alguno de los dos, si saben manejar alguno de los dos, pues muy seguramente ya
van a saber manejar el otro prácticamente. ¿Listo? Y como tal como Miguel Ángel me informa que se están presentando problemas con el audio, ¿me podrían confirmar si esto es de todos, por favor? Vale, muchísimas gracias por contestar. Eh, Veo que todos tienen el audio bien, excepto algunas personas, pero bueno, podrían confirmar por favor sus computadores porque la gran mayoría de personas me están diciendo que me escuchan bien, entonces, y tengo dos que no, entonces, por favor. Bien, entonces, bien, Fernando dice que qué teoría tendrían que comprender para entender los indicadores momentum. Más que para solo los indicadores momentum, realmente deberían entenderla, pues para todo el análisis técnico que es la teoría de Dow, son 6 premisas, digamos que sencillas, es una teoría bastante corta y pues claro, detrás tiene todo una explicación compleja, por así decirlo, pero pues realmente no es tan difícil de comprender. Pero quiero que cuando estén leyendo la teoría de Dow se enfoquen en esta premisa que nos habla sobre los momentos que tiene el mercado, las 3 fases de acumulación, distribución y participación, porque los indicadores momentum nos van a ser muy útiles para determinar estas fases. ¿Listo? Claro, Fernando. Dow es como el Dow Jones, DOW, es la teoría de Dow. De hecho, pues por eso existe este índice del Dow Jones. Bueno, bien, entonces, continuamos con el estocástico. Muchas gracias por responder a todos los que respondieron. Entonces, les iba diciendo, justo como el porcentaje de Williams, que ya es un oscilador que ya vimos en webinars pasados y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de webinars, este oscilador va a ser más efectivo cuando se presenta al inicio o al final de una tendencia. Digamos que en momentos de lateralidad, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, sí podría ser efectivo, sí nos podría dar ciertas señales, pero también nos podría dar más señales falsas o señales, digamos que un poco atrasadas precisamente por ese movimiento errático que se presenta en una lateralidad. Además, depende también de qué tipo de lateralidad estemos hablando. Corto plazo, largo plazo, volátil, no volátil. Entonces, digamos que todas esas características influyen bastante. Pero en cambio, es interesante observarlo ya en momentos como tal de tendencia, ya sea alcista o bajista. Bien, ahora, este va a ser un indicador que tiene 2 líneas, se va a componer de 2 líneas. Sin embargo, existen diferentes versiones del oscilador. Eh, Normalmente en todas o en la gran mayoría de plataformas está el estocástico total, con el cual es una combinación del estocástico rápido y el estocástico lento. Básicamente, esto nos dice que, pues, podemos modificar esos parámetros iniciales con los que fue creado, ¿no? Ya podemos cambiarlos y pues mirar diferentes, digamos que maneras de combinar estos parámetros. Pero pues básicamente quiero que tengan en cuenta que el estocástico rápido es la versión, digamos que la versión original, y el estocástico lento lo único que hace es que suaviza un poco a ese estocástico rápido, precisamente como para tratar de evitar esas señales falsas que pues daba. Sin embargo, pues realmente ustedes muy seguramente todos nos vamos a encontrar es con el estocástico total. Si se dan cuenta, el estocástico total, pues sí, es una combinación entre el lento y el rápido.
y es el que actualmente digamos que más se usa. Lo normal es ver el estocástico total precisamente por esa manera de, pues en que las personas lo pueden modificar. ¿Listo? Y bien, y aquí pues les he puesto la fórmula, siempre ponemos la fórmula, pero no es para que ustedes se la aprendan, no es para que ustedes la hagan como tal, sino para que ustedes se den cuenta que o por qué cambiarían algún parámetro. Acá lo más importante a tener en cuenta es que la gran mayoría de indicadores se han desarrollado para análisis de gráficos de un día, ¿listo? Entonces digamos que sobre todo quienes hacen scalping y trabajan con diferentes indicadores técnicos, pues lo que suele pasar es que tienen que cambiar ciertos parámetros porque no funcionan, digamos que de la mejor manera o se han dado cuenta que pueden optimizar ese funcionamiento, ya que pues no están operando en gráficos de un día, sino pues en gráficos más pequeños. Entonces, tengan eso en cuenta. No cambien los parámetros porque sí, sino que realmente entiendan cuál es la lógica de la fórmula, cuál es, digamos que si yo cambio el parámetro 14, que es el predeterminado para este indicador y para casi que todos los indicadores, sobre todo los osciladores, si yo pongo no 14 periodos, sino 15 periodos, ¿qué cambia eso? ¿Qué pasa si yo pongo más o menos periodos? ¿Listo? Digamos, las señales van a ser más rápidas, van a ser más lentas. Eso es lo importante a tener en cuenta y no simplemente cambiarlo porque sí. Bien. Y pues también pues para los que hacen trading en serio en 5 minutos, un minuto, etcétera, pues va a ser súper importante que se fijen en esto porque ustedes van a tener muy seguramente que cambiar los parámetros establecidos de preestablecidos. ¿Listo? Ahora sí, entremos. Pues básicamente así es como se ve en el gráfico, pero pues ya ahorita vamos a verlo en ejemplos en MetaTrader 4. Así que iniciemos con ¿para qué nos sirve este indicador? ¿Cuáles son los usos que le podemos dar a este indicador? Entonces, como casi que cualquier oscilador, bueno, digamos que su nombre s- hace referencia a que efectivamente están oscilando entre cierto, digamos que entre dos niveles o entre algunos niveles, depende también del oscilador, donde pues este yo ya les dije que es de 0 a 100, que tiene unos niveles importantes que son 20 y 80, digamos que esos son los niveles también como preestablecidos. Sin embargo, también hay algunas personas que han modificado estos niveles, pero pues ya vamos a ver para qué sirven estos niveles. Y al ser este un indicador que oscila entre el 0 y el 100, la mitad, que es el 50, va a ser muy importante porque va a ser la confirmación de las señales alcistas o bajistas que nos dé el indicador. Digamos que en ese sentido funciona como funciona el RSI, también el porcentaje de Williams, aunque el porcentaje de Williams sería entonces el -50, el RSI sí es el 50. Otros osciladores como por ejemplo el MACD, entonces ya no sería 50 sino 0, entonces tienen que tener bien en cuenta pues cuál es esa línea importante, cuál es la línea de confirmación de cada uno de los osciladores. Básicamente, estos, como también nos dicen la vitalidad, también nos van a decir un poco pues quién tiene la fuerza del mercado. Em, como tal, no son indicadores de fuerza, son indicadores momentum, entonces es un poco confuso al principio, pero digamos que conforme ustedes los van usando y mirando cuáles son las diferencias, pues se van a dar cuenta que es mucho más fácil identificar esas pequeñas diferencias. Pero entonces, pues básicamente si está por encima del, si
También nos va a ayudar a identificar sobrecompra y sobreventa. Bien, se fue el audio. Entonces, lo que les estaba diciendo es que la fuerza del mercado, entonces, si está por encima del 50, hay fuerza alcista, entonces son los alcistas quienes están controlando el movimiento en ese momento. Si está por debajo, son los bajistas quienes están controlando el movimiento en ese momento. Ahora, digamos que porque hablábamos del 20 y del 80, que también son niveles importantes, porque están los niveles de sobrecompra y sobreventa. Entonces, digamos que vamos a ver aquí en el ejemplo y ya ahorita vamos a mirar rápido, o bueno, pues no rápido, pero sí vamos a mirar ejemplos como tal en MetaTrader 4. Entonces, cuando está de 0 a 20 es sobreventa y cuando está entre el 80 y el 100 es sobrecompra. ¿Qué quiere decir esto? O tengan mucho cuidado, porque digamos en este ejemplo acá, si se dan cuenta, miren todo lo que pasó, que lo estoy haciendo en este círculo, bueno, digamos que círculo eh, rojo. Un activo puede estar en niveles de sobrecompra o sobreventa por mucho tiempo. Que esté en sobrecompra no quiere decir que inmediatamente vaya a caer. Por eso es que decimos que la línea del 50, la de la mitad, es la más importante porque es la confirmación de, digamos, de un momento bajista. Siempre que estemos hablando de un activo que está en niveles de sobrecompra, digamos en este caso, tenemos que esperar a que esto suceda, a que el cruce del nivel o el indicador cruce el nivel de esa sobrecompra, que en este caso es cruzar hacia abajo el nivel de 80 y después confirme cruzando el nivel de 50. ¿Listo? Aunque no necesariamente, bueno, digamos que algunos traders podrían simplemente vender con el cruce del nivel de 80, pero tengan en cuenta que es que sigue estando por encima del 50. Así que puede ser que solamente se esté tratando de un momento de consolidación y no necesariamente de una caída como tal. Por eso es tan importante esperar la confirmación en los indicadores. Bien, y están las divergencias, que digamos que todos los osciladores nos van a servir para mirar las divergencias. De hecho, pues esto es lo que nos dictamina casi que el final de una fase de acumulación a una de participación y de una de participación a una de distribución. Entonces, con este indicador podemos ver las divergencias, digamos que la normal, que a qué hago referencia cuando digo la normal. Una divergencia negativa es cuando el oscilador y el precio no se están moviendo de la misma manera, así que mientras el precio hace máximos más altos, el oscilador está haciendo altos más bajos. Entonces ya vamos a ver una, un ejemplo de esto en MetaTrader como tal, para que sea, digamos que se entienda de mejor manera. Y pues una divergencia positiva mientras se hace mínimos más bajos, digamos que el oscilador no está haciendo esto como tal, sino que está haciendo mínimos más altos. Digamos que esta es la divergencia que se encuentra casi que en todos los activos, digamos que la normal, por así decirlo, pero este indicador tiene este oscilador tiene otra que no es tan fácil de encontrar, digamos que no es como que siempre la vayamos a ver, pero sí es importante que tengamos en cuenta que puede pasar y pues por eso tenemos que, digamos que conocerla. Entonces, pueden haber, digamos que divergencias también en el movimiento del precio y en el movimiento del indicador, pero en este punto, que es el bear setup y bull setup, lo que nos van a decir es que el indicador, o a pesar de que el precio parece estar consolidándose, realmente el oscilador estocástico
nos está dando es una señal de que solamente se está consolidando, pero la tendencia va a continuar. Entonces, a pesar de que el precio, entonces, digamos que estamos en una tendencia bajista y el precio puede que haga un mismo mínimo o incluso un mínimo más alto, pero si el oscilador sigue haciendo mínimos cada vez más mínimos, pues lo que va a pasar es que esto solamente nos está dando a entender que esto es una pequeña consolidación de esa tendencia bajista y finalmente el precio va a caer. ¿Listo? Recuerden que las consolidaciones, pues digamos que son normales, pues sí pasan en, pues en los mercados, precisamente porque pues no siempre se tiene la fuerza necesaria como para pues que el precio suba o caiga de manera indefinida, sino que pues sí van a haber esos momentos de intermitentes. Y pues el bull setup es exactamente lo mismo, pero pues en tendencia alcista. Entonces, a pesar de que se estén formando, mostrando máximos más altos, hola, ¿me pueden responder? Si ya está el audio. Listo. Entonces, vamos a poner como tal ya la plataforma para ver entonces esta, pues cómo se utiliza el indicador, dónde lo podemos encontrar dentro pues de la plataforma. Em, de hecho, este es un indicador, digamos que mientras voy poniendo la plataforma, este es un indicador muy utilizado. Sin embargo, no es para todo tipo de personas, no todo tipo de trader. Así que, pues, tienen que aprender a conocerlo primero. Es un indicador que puede dar ciertas señales falsas. Bueno, como todos los indicadores, sin embargo, pues digamos que hay muchas personas que lo manejan muy bien, otras que no tanto. Es un indicador un poco rebelde en ese sentido, precisamente por su manera de ser, en el sentido de que es un oscilador, que normalmente los osciladores nos van a funcionar mejor en lateralidades, pero este, pues, al igual que digamos el MACD y el porcentaje de Williams, nos sirve para otros momentos, así que digamos que eso puede ser un poco raro para algunas personas, así que tengan mucho cuidado a la hora de utilizar este oscilador. Bien, entonces, ¿me confirman si ven correctamente la pantalla, por favor? Bien, muchas gracias por responder. Entonces, la manera más básica, digamos que lo más fácil de observar aquí, entonces, es efectivamente mirar dónde está el indicador cada vez que, o bueno, qué está haciendo el precio cada vez que el indicador nos muestra que está por encima de la línea del 50. Algo importante, no se los mostré, digamos que para las personas que son nuevas en trading, entonces, este tipo o este oscilador
está en la parte de insertar, indicadores, osciladores y pues allí lo van a encontrar como oscilador estocástico. Tengan cuidado, también existe un tipo de análisis que se llama análisis estocástico. No es lo mismo, digamos que el indicador como tal, el oscilador estocástico, al análisis estocástico, pero pues ténganlo en cuenta. Y bueno, y ahora sí, este oscilador cuando aparece por primera vez no tiene el nivel del 50, digamos que a mí me agrada añadírselo precisamente porque ese nivel de 50 el, es el nivel de confirmación, así que pues les recomiendo que lo hagan. Sin embargo, de una manera inicial solamente van a venir los niveles del 20 y del 80, que son los niveles de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, también digamos es muy importante, sobre todo en el análisis técnico, digamos que una de las críticas que se le hace al análisis técnico es que es una profecía autocumplida. Así que como todos están viendo lo mismo, pues efectivamente va a pasar ese algo que todos están viendo. Si todos están viendo que se está llegando a una resistencia, pues tal vez el precio cae porque pues hay una resistencia, hay que respetarla, ¿listo? Entonces digamos que no funciona tan así, solamente esta es una de las críticas, tienen que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué les digo esto? Porque una de las formas que también se usa este oscilador es teniendo en cuenta los niveles del 10 y de 90. Bien, bien, entonces, como son esos niveles del 10 y del 90, pues entonces básicamente muchas personas creen o digamos que han configurado el indicador para que ya en el nivel del 10 o digamos entre 0 y 10, pues ya sobreventa. Cuando sale de ese nivel del 10, pues ya sería una opción o una señal de posible compra y pues en el mismo sentido con el 90. Y pues hay otras que utilizan es el 25 y otras el nivel de 75, ¿listo? Entonces, es porque les digo esto, no para que ustedes lo configuren así, digamos que mi primer consejo sería que lo utilizaran tal cual está establecido con los parámetros y ustedes ya comiencen a mirar si funciona o no funciona de acuerdo a su trading, pero se los digo, es más porque es importante estar informado de qué es lo que están haciendo los otros traders y si ustedes tienen en cuenta eso, tal vez podrían, digamos que mejorar su manera de analizar el mercado. ¿Listo? Entonces también tengan eso en cuenta. Bien. Y bueno, ya en configuración, pues esas son como, eso es lo único que les tengo que decir. Añadan el nivel de 50, que es muy importante. Ahora, con este cuadro que les hice, con este cuadro morado, nos damos cuenta pues que efectivamente, digamos que en este momento que estamos en el Nasdaq, en el índice del Nasdaq diario, pues desde finales del 2018 hasta mayo, donde hubo una tendencia claramente alcista, pues efectivamente vimos que el oscilador estocástico se mantuvo por encima del 50, siendo el 26 de diciembre, no mentiras, el 27 de diciembre, la primera señal de compra porque salió de nivel de sobreventa. Sin embargo, pues esta sería una señal un poco, como ya les dije, un poco arriesgada, precisamente porque todavía seguía en zona vendedora. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí a pesar de que subió, pues también bajaba, un día subía, bajaba, subía. Y efectivamente cuando cruzó el nivel de 50 fue que ya comenzamos a ver una tendencia clara y se mantuvo allí hasta mayo de este año. Pero entonces, si se dan cuenta, digamos que esta es la parte que yo les decía que no es tan interesante ver con
este oscilador. Esta parte desde mayo hasta pues hoy realmente no hay una tendencia clara en ese activo. De hecho, prácticamente pareciera que estuviésemos pues en un momento sin tendencia. Estamos en una lateralidad, donde recuerden que las lateralidades no tienen que ser necesariamente rectángulos perfectos, sino que son momentos así, donde pues baja, sube, pero pues no hay una tendencia definida. Y las señales del indicador son precisamente de esa manera. A pesar de que acá sí nos dio una señal de compra y pudimos haber aprovechado esto, digamos que en el largo plazo, que recuerden que acá estamos es analizando, no estamos todavía mirando dónde entrar y dónde salir, porque eso ya se hace es cuando aprendamos a conocer los activos, pues en esta parte ya es un poco errático y casi que no sabríamos qué estar haciendo. De hecho, según el oscilador como tal, pues casi que deberíamos estar pues largos en este activo. Sin embargo, el momento de compra ya pasó, así que digamos, en este punto, en el Nasdaq, más bien estaríamos tal vez esperando una pequeña corrección para entrar a un mejor precio. Sin embargo, digamos que ninguna de esas dos señales nos aparece. No hay una señal como tal de venta cercana. Si se dan cuenta, tanto la línea señal como la línea perdón, la línea estocástico se mantienen en el mismo punto. Entonces, digamos que pues las dos líneas no nos están diciendo nada y efectivamente, si vamos por un lado chartista, pues nos estaría más bien diciendo que estamos en un momento, en una resistencia, estamos en máximos, así que tal vez esperamos un momento de corrección, pero por ahora, digamos que eso es lo que se esperaría, pero no hay señales como tal que nos indiquen que efectivamente eso es lo que va a pasar, ¿listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, este es un indicador que se relaciona bastante bien con indicadores tendenciales, por ejemplo. Precisamente, pues por lo que ya les dije, que es un indicador que nos muestra ese inicio y ese fin de una tendencia, ya sea alcista o bajista, pero hay algo, digamos que, pues no necesariamente malo, pero sí hay algo que podría no ser o bueno, que podría generar que este indicador no fuese tan útil. Y es cuando esas tendencias más bien se caracterizan es por ser canales. Entonces, digamos, este año, desde finales del 2018 hasta hace algunos meses, mayo, entonces ya vamos a ver la fecha exacta, hasta inicios de mayo, finales de abril, 25 de abril, pues una, había un canal bajista en el euro dólar. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues puede ser que algunos de estos picos sí les mostrara que iba a subir, que iba a bajar, que iba a subir, pero también las señales y las confirmaciones son un poco tardías. Entonces, si se dan cuenta, esta señal de venta sucede en este punto, en el 21 de marzo. La confirmación sucede el 26 de marzo y claro, ustedes me pueden decir, no, claro, pero acá hubiésemos ganado más o menos 70 pips si hubiésemos entrado. Pero eso lo decimos es porque ya pasó ese momento. Digamos que a la hora de decir hoy es 27 de marzo, pues este movimiento no está tan claro. Así que digamos, ahí es cuando se comienza a dificultar el uso de un oscilador como este que no me va a servir tanto en estos momentos porque las señales son un poco tardías, porque ya estamos llegando a un punto un poco difícil para el canal y si combinamos las señales de este indicador con las señales de otros indicadores, pues podríamos estar, digamos que cometiendo algunas fallas incluso. Claro, esto depende de la estrategia de cada trader, pero lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta no es que digan, ah, bueno, entonces no lo utilizo y ya, sino más bien que tengan en cuenta esos parámetros para que en el momento en que ustedes desarrollen sus estrategias, digamos que midan eso y digan, bueno, con este oscilador normalmente puedo ganarme 10 pips y ya. Entonces digamos que ese va a ser su take profit, 10 pips y listo. Ni más ni menos, o se van dando cuenta que sí, que pueden ganar más, que pueden ganar menos, etcétera. ¿Listo? Digamos que esas son las ventajas o
Para eso es que uno conoce las ventajas y desventajas de un oscilador. Y ya, por ejemplo, aquí vemos una, una señal de divergencia bastante clara en el euro dólar, donde primero, combinándolo con análisis chartista, pues no siguió el canal ya no volvimos, digamos que a ver ese nivel de soporte o el nivel del piso del canal y el precio casi que permaneció en el mismo nivel, mientras que el oscilador efectivamente iba aumentando o iba generando mínimos cada vez más altos. ¿Listo? Y otra vez, si miramos el oscilador en este punto para el euro dólar, digamos que eh, esta es una fecha bastante interesante para el estudio, para el análisis, porque pues estamos en verano, o bueno, los países que tienen verano están en verano y resulta que estos países son los que tienen los mercados grandes, resulta que pues es la zona europea, resulta que es Estados Unidos. Entonces, estos países, estas regiones que sí tienen las estaciones, eh, pues los traders de las grandes instituciones financieras son seres humanos, van a tomar vacaciones. Es normal que a partir de mayo hasta agosto se vea una caída en la liquidez de los mercados, precisamente porque los traders senior están de vacaciones, dejan a los junior y pues evidentemente un trader junior no va a tener o no le van a dejar el capital que le dejaban al trader senior, así que pues eso también se reduce y aparte tenemos una situación bastante compleja actualmente y es que la Fed, la Reserva Federal, tiene un discurso dovish, un discurso, digamos que nos indica que es posible que bajen las tasas de interés en su próxima reunión del 30 y el 31 de julio. Y por su parte, digamos que esto normalmente generaría que el euro, que es como el enemigo del dólar estadounidense, pues subiera. Pero entonces resulta que en Europa también las cosas van por ese lado. Entonces, el Banco Central Europeo también tiene un discurso dovish, un discurso donde las tasas de interés también tendrían que bajar o se esperarían que bajen. Entonces, digamos que eso ha generado que estemos en esta lateralidad desde junio, desde el mes pasado, en esta lateralidad no tan interesante del euro dólar y pues efectivamente eso se ve también en el movimiento del estocástico y de hecho, sobre todo digamos también en el movimiento de este indicador tendencial que es el alligator, si combinamos esas dos señales, a pesar de que el estocástico está por debajo del 50, lo que nos querría decir que están ganando o que en los últimos 14 periodos han ganado más que todo los bajistas, pues realmente digamos que no vemos eh, una, una tendencia clara o un movimiento claro hacia el futuro. Entonces, una vez más, en momentos donde no hay tendencia, en momentos laterales como este, pues este indicador podría perder un poco de validez. Y pues si ustedes se dieron cuenta, en el momento del canal bajista, para analizar el mercado fue bastante bueno. Digamos que casi que sí sabíamos cuándo iba a estar en el techo y en el piso, pero tendríamos que ajustarnos un poco en cuanto a las señales para realmente entrar al mercado. ¿Listo? Y con otro indicador que también es bastante interesante combinar es con el indicador de fuerza ADX, precisamente porque aquí vemos, entonces, digamos, estamos en el WTI diario. Recuerden una vez más que la mayoría de indicadores están pensados en el diario. Ah, y bueno, no, ninguno me preguntó, sí, no, pero si se dieron cuenta, en el Nasdaq yo tenía otra configuración que es la configuración de 2533, no estaba usando 14 periodos sino 25, y es porque esta, digamos, es una configuración bastante común para tratar de ver un poco de qué está pasando de manera mensual, digamos que cuál es la tendencia mensual eh, en pues en los activos, ¿listo? Entonces también para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí,
Combinándolo con un indicador de fuerza, lo que vemos es, digamos, acá vemos que en el WTI, este, el oscilador estocástico, este indicador nos muestra que la fuerza, digamos que, o el control de los últimos periodos lo han tenido más que todo los alcistas. Y si lo combinamos, efectivamente vemos que el ADX nos muestra que la línea D y más ha estado, digamos que en el control, mostrándonos que son los compradores quienes han tenido, digamos que esa fuerza en la tendencia, pero también podemos ver que aquí comienza a haber o podría comenzar a haber un momento de divergencia en el WTI, mírenlo, acá lo estoy dibujando. Y aunque digamos que es pequeño, pues es una señal que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque el ADX nos está mostrando que esa fuerza alcista está llegando casi que a su fin, va a cruzar posiblemente el nivel del 20 y a pesar de que acá todavía se mantendría por encima del 50, pues como no tiene fuerza, es más fácil que después el estocástico nos dé efectivamente la confirmación de pasar el 50 precisamente por esa falta de fuerza de los alcistas en este activo. Así que digamos para el WTI, según lo que nos muestran estos indicadores, podría ser posible incluso que el precio llegase o que cayera y llegase más o menos a los 50,8 dólares. ¿Listo? Entonces digamos que así es como deberíamos tratar de combinar los diferentes indicadores y tratar de hacer estrategias con ellos. Al menos tres indicadores, dos indicadores, si queremos, digamos que hacer parte de este mundo de aquellos que pues negocian con indicadores, precisamente para tener pues diferentes señales y confirmaciones y pues no solamente confiarnos en un solo indicador, que eso estaría un poco mal, porque pues pueden haber señales falsas. Bien. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Les voy a dejar nuestra información de contacto. Si tienen más preguntas sobre este webinar o sobre cualquier otro tema de trading, me pueden contactar a n.avila@eldfx.com y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.